Amén. Muy bien, el mensaje de hoy se llama el motor de la esperanza. Todos nosotros, cada uno de nosotros tiene un motor dentro de sí. Yo lo descubrí más o menos a los 18 años, en un área que tal vez no la conocía, pero a veces uno crece pensando que de manera milagrosa todo aparece. Yo recuerdo que cuando uno iba al baño de joven y se le acababa la pasta de dientes, al otro día uno regresaba y como que milagrosamente aparecía otra pasta de dientes. Entonces uno, o por lo menos yo crecí con ese concepto como que todo tenía que estar ahí. Y creo yo que me formé un poco holgazán al principio. Pero nunca olvido un día que entré a la oficina de mi mamá y una frase, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí me acuerdo. Y me dijo, tienes que dejar de ser un holgazán, tienes que dejar de ser un vago. Fue lo peor que me pudieron haber dicho. Bueno, mejor dicho, fue lo mejor que me pudieron haber dicho. ¿Por qué? Porque en ese día se encendió un motor en mí de querer ser una persona trabajadora, un emprendedor. Y de ahí en adelante he buscado cómo hacer eso en mi vida, cómo tratar de salir adelante, nunca quedarme como que ahí estancado. Juan identifica un motor en el corazón del creyente para no quedarse jamás estático, nunca, sino más bien hallar crecimiento que pueda perseverar. Hoy usted y yo juntos a través de la escritura descubriremos cuál es el motor que posee el cristiano. ¿Para qué? Dos cosas que busca el Señor de su pueblo: que practique la santidad y que ame genuinamente a su prójimo. Amén. ¿Están listos entonces? ¿Amén o no amén? Ese amén está turrísimo. ¿Amén o no amén? Perfecto, entonces vamos a Primera de Juan, capítulo número 3, y vamos a estar leyendo los primeros 18 versículos. Dice la Biblia de la siguiente forma: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, hablando de Jesús. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano, es fuerte esto, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él?
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Muy bien. Entonces, el versículo número 3 nos va a dar tal vez una dirección sobre lo que Juan está queriendo decir a los discípulos. Mira lo que dice el verso 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Jesucristo se purifica a sí mismo. Ahí está el motor. Juan identifica que todo aquel que tiene la esperanza puesta en Cristo se purifica a sí mismo, haciendo dos cosas que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Practicando la santidad, y usted me va a decir, ¿cómo es posible practicar la santidad? Ya lo vamos a descubrir. Y lo segundo, amando al prójimo. Y de hecho esta carta ha hablado bastante del tema de amar al prójimo. ¿Cómo es posible practicar santidad y amar al prójimo teniendo el motor correcto? ¿Y cuál es el motor que Juan descubre en el corazón del creyente? La esperanza que tienen. La esperanza que poseen es aquello que les ancla y los mueve y los moviliza a purificarse a sí mismos. ¿Cuál es la esperanza que ellos tienen? Venga conmigo, el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 28. Juan ya lo había dicho antes cuál es la esperanza que posee el cristiano. La Biblia dice así, y ahora, hijitos, permanezcan en Cristo para que cuando Cristo se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanezcan en Cristo para que cuando Él se manifieste, he ahí una esperanza. El retorno de Cristo. ¿A cuántos de los que están sentados aquí le han hablado de Cristo? Creo que a todos. Una cosa es que te hablen de Cristo, otra cosa es que aprendas sobre Cristo, y otra cosa muy diferente es que puedas estar cara a cara con Cristo. Literalmente cara a cara con Cristo. Esa es la esperanza que aguarda el cristiano en su corazón. Jesús lo había dicho ya a sus discípulos tiempo atrás, y venga conmigo en Juan capítulo número 14. Juan capítulo 14, Jesús dice lo siguiente. Mire lo que dice desde el verso número 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. Llegó ahí, dígame, llegué. Perfecto. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! Ahí hay una promesa de Cristo, que se iba a ir, prepararía lugar para nosotros, pero que vendría por nosotros. Venga conmigo en Mateo 24. Mateo capítulo número 24, versículo número 30. Dice la Biblia. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuevamente, Cristo está hablando de que Él regresaría. Ya se lo había dicho en Juan, prepararía lugar, vendría por nosotros. Jesús, enseñando este tiempo de su retorno, habla que vendría con poder y gloria. Y de hecho, venga un ratito al libro de Hechos. Un chiste, súper agrio, pero bueno. Hechos 1, versículo número 11. Los ángeles diciéndole a los discípulos acerca de que Cristo asciende, en el versículo 11 le dice así, Hechos 1, 11. Los cuales también o veamos desde el 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí hay una esperanza que identifica Juan. Juan identifica que en el corazón de los discípulos la esperanza latente es que Cristo venga por ellos. El retorno de Cristo, de poder estar ahora sí, de una vez y para siempre, con Cristo. Ahí está la esperanza del discípulo. Pero, queridos amigos, no es fácil mantener la esperanza. No es fácil cuando esa esperanza está latente en ti y la tienes en mente y en corazón. Hay un día a día, hay personas, hay palabras que van a querer luchar en contra de esa esperanza que aguarda el corazón del Hijo de Dios. Venga conmigo, en Primera de Juan, retornemos y miren un poquito lo que Juan ya venía diciendo en el capítulo número 2. Ya lo habíamos estudiado justamente la semana pasada hablando de los anticristos. Y el verso 22, Juan venía hablando de estos maestros que iban a torcer la escritura para desviar el corazón del creyente. Verso 22 dice así, ¿y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, en medio de la esperanza van a haber personas que van a querer apagar tu esperanza. Te van a decir cosas como, eso que dice la Biblia no es verdad. Mm, Eso que dice la Escritura como que, mira, no es tanto así como lo dice. Van a querer venir con ciertos argumentos que intentarán convencer tu mente y corazón para que desvíes tu corazón de la esperanza. Entonces van a venir estos maestros a decir, eso que dice ahí la Biblia no es completamente verdad, es subjetivo. Miren lo que dijo Pedro en Segunda de Pedro. Vengan un ratito en Segunda de Pedro, en el capítulo número 3. Él también habló sobre estas personas que querrán apagar la esperanza. Segunda de Pedro 3, versos 3 y 4, dice la Biblia. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Claro, van a tratar de apagar tu esperanza diciéndote, a ver, ¿y dónde está Cristo? Tanto que ha prometido su retorno, ¿dónde está Cristo? La Biblia se anticipa a esto y nos va diciendo quiénes son aquellos que van a querer apagar la esperanza. Ahora, Jesús también, bueno, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar que hay personas que van a odiar a los que mantienen esta esperanza. Vamos nuevamente a Primera de Juan 3. Vamos nuevamente a Primera de Juan 3. Y veamos la descripción que dice justamente este versículo. ¿Llegaron? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció ¿a quién? A Él. Ahora, cuando habla de que no le conoce, significa que no le reconoce. Que aunque está toda la evidencia presentada, pudieron ser testigos de los milagros, de lo que Cristo hizo, de su muerte y de su resurrección, no quisieron reconocer quién era Cristo. Estos hombres, estas mujeres, serían fervientes odiadores de todo aquel que posee una esperanza. Si no, miren lo que Jesús ya les había dicho a los discípulos en Juan 15. Y vamos un momento a Juan 15. Miren lo que en este caso el Señor les empieza a decir a sus discípulos. Versos 18 y 19. Dice así,
Si el mundo les odia o les aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso es que el mundo los odia, los aborrece. Hay ejemplos históricos de esto. Si usted lee Hechos capítulo número 7, va a ver la historia de un hombre llamado Esteban. La Biblia da un hermoso testimonio de su corazón, de cómo era el corazón de Esteban. Y Esteban un día se encuentra frente a sus conciudadanos judíos y empieza a decirle desde el Antiguo Testamento hasta el punto de la muerte y resurrección de Cristo que Dios había prometido un Mesías, que ese Mesías tendría que venir, sufrir, morir, pero resucitar, que en él debían poner la esperanza. Esa fue la predicación de Esteban, históricamente dando datos certeros de cómo Dios había dicho que eso se tendría que cumplir y se cumplió en Cristo, en la persona de Cristo. Ustedes dirían, bueno, ante una predicación, la reacción normal sería, bueno, gracias por comunicarme eso, ¿lo acepto o no lo acepto? No fue así el caso de Esteban. La Biblia dice que cuando él predicó esto, el corazón de esta gente ardía enfurecida en contra de él, a tal punto que lo llevaron a la muerte con piedras. No existía el fusil para matar. Imagínense el dolor de recibir piedra tras piedra tras piedra hasta que ese hombre dejó de respirar. Así de grande era el odio de esta gente hacia este hombre Esteban. Pero también busqué a alguien un poquito más cercano. 1945, un pastor luterano alemán llamado Dietrich Bonhoeffer fue martirizado por los nazis. Este hombre se levantó en contra de esta opresión y empezó a escribir libros acerca del cristianismo, de la importancia del discipulado, de la importancia de la fe, y lo empezaron a perseguir por su fe, a tal punto de martirizarlo hasta la muerte. Un libro buen de él es El costo del discipulado, lo pueden comprar y van a ver el amor que tenía este hombre por las almas. Pero el mundo no lo quiso, lo llevó al martirio, lo llevó a la muerte. Queridos amigos, hay una esperanza que es un motor en la vida del creyente. Pero claro, esta esperanza que habla del retorno o el poder estar con Cristo eternamente, no todo el mundo lo va a querer, no digo mantener, sino que otro lo tenga. Por eso en medio de esto se levantarán muchas personas que van a querer apagar tu fe. Y personas a veces muy cercanas, un esposo, una esposa, un primo, un amigo, la vecina, la mejor amiga, y te pueden decir cosas como, ¿y estás yendo a la iglesia? ¿Y estás leyendo la Biblia? ¿Por qué pierdes el tiempo con esto? Esas cosas son fábulas. ¿Por qué prestas atención a esto? Disfruta la vida, eres joven. Van a querer apagar tu fe. Van a querer que tu confianza sea quitada y no te haga un creyente activo, perseverante, creciente. Hay un motor dentro del corazón del cristiano y es la esperanza, pero esa esperanza está bajo ataque. Y Juan lo identifica y habla sobre este punto. Hay un político ecuatoriano, y yo sí no quiero hablar y entrar en política, por favor, pero esa frase de una se me vino y es que nos roben todo menos la esperanza, compañeritos. No, mentira. Que nos roben todo menos la esperanza, dice un político ecuatoriano, porque mire, en la vida vamos a encontrarnos con aquellas personas, situaciones, tentaciones que van a quitarnos esa esperanza que hemos recibido de Cristo. Hay un hombre que entraremos en detalle luego, se llamó Richard Wurmbrand, y este hombre sufrió por la causa de Cristo, fue martirizado también, no muere, pero él dijo lo siguiente: es mejor sufrir con esperanza que vivir sin esperanza. Qué linda frase. Este hombre fue un hombre que sufrió, pero aguardó la esperanza en su corazón y dijo eso: es mejor sufrir con esperanza que vivir sin esperanza. Miren, esta esperanza, queridos amigos, es el motor
que mueve al cristiano? La esperanza de estar con Cristo. Él había dicho dos cosas, Juan, de que lo movía a hacer. O sea, esa esperanza nos mueve a hacer algo. Y estas son las dos cosas. Primero es practicar la santidad. Diga conmigo, practiquemos santidad. El practicar la santidad. Ahora, esto es algo un poco difícil porque ¿cómo yo puedo practicar la santidad cuando hay un mundo que promueve lo contrario? ¿No se ha dado cuenta de eso? Esta tierra o el sistema en el que vivimos no promueve la santidad para nada. Sino, a veces uno cuando va al cine, ya se vuelve a veces hasta incómodo por ir con la esposa o por ir con los hijos, porque no sabes en qué momento va a aparecer una silueta desnuda. Y es verdad. No sabes si llevar a tus hijos inclusive a ver una película, no sé, pues de tiras cómicas, porque no sabes en qué momento van a quererlo inundar con estos pensamientos igualitarios, homosexuales. Ya no sabes cuándo taparles los ojos ya a los niños, porque es algo que el mundo lo promueve. El otro día conversando con una persona me decía, yo le digo, ¿cuántos años tienes? Y me decía, 20 y pico. Y yo le digo, bueno, ¿y ya tienes alguna relación? Pues claro, ya estoy serio. Y yo, ¿qué? Ya me uní. Y yo, ¿cómo? A ver. Me dice, sí, voy a probar cómo me va. ¿Cómo? A ver, discúlpenme, queridas mujeres. Las mujeres no son plato de nadie para que alguien venga a probar qué tal. Y viceversa. O sea, no debería ser así. Pero no salió otro que decía, sí, qué bueno que lo hiciste. Mis papás probaron 36 años cómo les iba a ir en el matrimonio y a los 36 años de unido se casaron. Vaya que le tocó bastante tiempo probar si le iba bien o no le iba bien. Ya el chico ya tenía casi 40, o sea, no sé. Pero eso es lo que se promueve hoy en día. Se promueve una sociedad sin Dios, sin valores. Es lo que se promueve. Entonces, ¿cómo es que el cristiano, cómo es que el creyente en Cristo puede practicar la santidad en medio de un mundo que promueve totalmente lo contrario? Juan venía diciendo lo siguiente. Mire conmigo lo siguiente, mismo, primera de Juan, capítulo número 2. Juan habló ya esto a sus discípulos y les da inclusive una advertencia en el 2:15. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no va a estar en él, porque todo lo que en el mundo hay, y empieza a describirlo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esto no proviene del Padre. Entonces, el mundo, el sistema del mundo, va a promover esto, querer satisfacer, y lo hablábamos semanas atrás, querer satisfacer los deseos de la carne, va a querer apuntar hacia eso. Luego vas a querer satisfacer los deseos de los ojos, hablando un poco del materialismo y estas cosas. Y va a querer apuntar al ego del ser humano, al ego del creyente. Va a quererlo promover, levantar. Pero, ¿cómo entonces es que puedo practicar la santidad? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es que esto es realmente una verdad en la vida? ¿Cómo es que usted y yo sí podemos practicar esto en un mundo caído y con un cuerpo de naturaleza caída? Revisemos lo que dice Juan en el capítulo número 3. Volvamos al texto. Miren lo que dice esto. ¿Llegó? Dígame amén. Primero Juan 3, versículo 9 dice así. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí quiero hacer una aclaración, porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que el creyente va a ser una persona perfecta. No podemos buscar ser perfectos porque no alcanzaremos a ser perfectos, pero sí somos perfectibles, que es muy diferente. Vamos madurando, creciendo y dejando a un lado todas aquellas cosas que contaminan la vida del ser humano. Pero hay una diferencia.
que el creyente no practica el pecado. Debemos de ser malos para pecar. Es como siempre les comento, yo soy súper malo para el deporte, peor para el fútbol. Si usted un día me quiere invitar a jugar fútbol, invíteme, pero no me ponga en su equipo, póngame en el contrario para que pierdan por goleada, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no practico ese deporte, porque no es que cojo el balón y me pongo a hacer esto, no, no es algo que lo hago continuamente. Esa es la diferencia entre el creyente y el que aún no ha venido a la fe en Cristo. Hay una continuidad del pecado, hay un deleite en el pecado. Pero la Biblia dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esto con que ha nacido de Dios? Usted se ha hecho esa pregunta, ¿qué es esto de cómo nacer de Dios? Uno en la cédula dice papá Víctor Naranjo, mamá Carmita Rodríguez, en mi caso, ¿verdad? Nací de ellos. ¿Qué es esto de nacer de Dios? Hubo un hombre a quien Jesús le habló, y venga conmigo a Juan 3, que justamente le habló sobre este tema del nuevo nacimiento. Un hombre que tenía mucho conocimiento de la Escritura, se sabía la mayoría de los versículos del Antiguo Testamento, pero mira a Jesús, lo observa, mira su forma de enseñar y su enseñanza iba acompañada de los milagros que daban este testimonio de quién era este maestro. Busca la dirección de Jesús, va a donde está Jesús y tienen una conversación. Y aquí el contexto. Vamos entonces al primer versículo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este viene a Jesús en la noche y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta frase le impacta a Nicodemo y pregunta en el verso 4, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y responde Nicodemo y le dice, yo me imagino a Nicodemo haciendo así, rascándose la cabeza, así como que, ¿cómo puede hacerse esto? Y verso 10 dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si te he dicho las cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te dijera las celestiales? Verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, él, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le está diciendo, él identifica esa imagen de la serpiente alzada en el desierto, porque Israel, y él era un maestro de Israel, en su tiempo del caminar en el desierto, cayó en una enfermedad. Y Moisés tuvo que poner una serpiente en un asta, levantarla, o sea, murió la serpiente, la puso así, y todo aquel que ponía su mirada en la serpiente, sanaba. Entonces, él entiende esta relación de la imagen de la serpiente alzada, significaba Cristo debería ser muerto, levantado, muerto, y todo aquel que ponga su confianza en él iba a nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es esto de nacer de nuevo? Si no es la obra de Dios, la obra sobrenatural de Dios que hace en el corazón de un pecador arrepentido cuando pone su confianza en Cristo. Veamos un ejemplo en Lucas 23. Vengamos un ratito. En Lucas capítulo número 23, versos 39 al 43. Esta historia a mí me encanta, porque aquí hay un hombre que nace de nuevo. Hay una confusión muchas veces en nosotros que hay que hacer algo para nacer de nuevo.
hay que hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Y no es así, sino miren este ejemplo. En Lucas 23 se encuentran dos ladrones que están crucificados con Cristo y en el verso 39 aquí está su testimonio. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y respondiendo el otro ladrón, le reprende y le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y este ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obra hizo este ladrón? Ninguna. ¿Qué discipulado hizo este ladrón? Ninguno. ¿Cuándo se bautizó este ladrón? Nunca. ¿De qué denominación era este ladrón? Bautista, adventista, no sé, pues, aliancista, pentecostal. Dígame la denominación de este ladrón. Ninguna. ¿Cuál fueron entonces por qué él pudo estar en el paraíso con Cristo? Porque confió en Cristo. Lo reconoció como rey. Por eso dijo, acuérdate de mí cuando vengas en cuando, en tu reino. Un rey. Queridos amigos, ¿se puede practicar la santidad en un mundo caído? Sí. ¿Por qué? Porque Dios te está dando una nueva naturaleza. No por tu fuerza, no por tus capacidades, sino porque al poner tu confianza en Cristo, Él hace de ti una nueva criatura, un nuevo corazón. Ya no un corazón de piedra, como lo escribe la Escritura, sino un corazón de carne. Va a latir totalmente diferente. Ahora, eso es lo primero. ¿Se puede practicar la santidad en un mundo caído? Sí, sí, porque hay un nuevo nacimiento, una nueva obra en nosotros. Y segundo, lo que dice Juan, y vamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 3. Mire lo que dice aquí en los versículos del 4 al 8. Mire lo que dice Primera de Juan 3, versos 4 al 8. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie les engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Pero, verso 8, el que practica el pecado, qué fuerte que es esto. Miren lo que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¡Wow! ¿Usted se ha puesto a preguntar qué fue lo que causó el pecado en la vida del ser humano, en la creación de Dios? Dos cosas que causó el pecado. Primero, la separación con Dios. Cuando estuvieron en el huerto del Edén y estuvieron Adán y Eva y decidieron pecar, desobedecer el mandato de Dios, fueron sacados de la presencia de Dios, separados. La Biblia en Romanos te enseña que la paga del pecado es la muerte. Esa palabra muerte no significa dejar de existir, significa separación de. Palabra muerte significa estar separado de. El espíritu se separa del cuerpo, por eso queda sin vida. En el caso de nosotros, somos separados de la misma presencia de Dios. Eso es lo que causó el pecado en el ser humano. Y también la Biblia da testimonio, y Jesús lo dijo así, que todo aquel que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Tiene esa forma de que, y yo recuerdo esto, me acuerdo como que si fuese ayer, 18, 19 años, en plena juventud y todo esto, yo recuerdo que a veces uno venía cansado del trabajo, iba donde, en esa época, bueno, siempre me ha gustado conversar mucho con mi mamá, y yo me metía al cuarto de mi mamá y conversa y conversa y conversa, y como ella tiene el don de lenguas, porque conversa hartísimo, ya, yo me quedaba dormido conversando. Pobrecita mi mamá me debe odiar hoy a contar. Entonces me quedaba dormido conversando con ella. Pero sonaba mi teléfono 12:30, 1 de la mañana, con una invitación. No voy a entrar en detalles, pues no me interesa contarle, a usted no le interesa saber.
Pero yo me levantaba y le obedecía al pecado. Literalmente. Y mi mamá se levantaba y me decía, ¿y a dónde vas? ¿Por qué te estás vistiendo? ¿Por qué te estás bañando? 12:30 de la noche, 1 de la mañana y te vas. Literalmente uno le obedece al deseo de la carne. Eso causa el pecado en el ser humano. Pero Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Miren esta frase, este versículo de Colosenses. Venga conmigo por favor a Colosenses. Esta imagen que nos da Colosenses en el capítulo número 2, del verso del 13 al 15. La cruz, queridos amigos, es el acto más poderoso que ha sucedido en este planeta. El ser humano pudo haber inventado tal vez la bomba atómica, donde millones de personas murieron en Japón cuando estalló esto. Pero la cruz es más poderosa. No hay obra más poderosa que la obra de la cruz de Cristo. Miren lo que dice de esta forma los versículos 13 al 15. Y a vosotros, Colosenses 2, el 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les da vida juntamente con Cristo, con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y verso 15, despojando a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de la cruz, querido amigo, es la obra más poderosa que ha pasado en la faz de la tierra. Porque el ser humano ha sido esclavizado por el pecado y separado de Dios por medio del pecado. Pero la obra de la cruz logra el perdón de nuestros pecados, la anulación de todo aquello que teníamos por deuda por nuestros actos. Por cada vez que hemos obedecido a nuestra carne, le hemos dado rienda suelta a nuestros ojos o hemos inflado nuestro ego, todo eso nos pasaba factura para tenernos separados eternamente de Dios. Pero la obra de la cruz quita eso que estaba sobre nosotros. Y no solamente eso, sino que el acto que está diciendo justamente el verso 15 de despojando los principados y potestades y los exhibe públicamente sufriendo, triunfando sobre ellos en la cruz, en la época, cuando había una victoria de guerra, lo que hacían era tomaban al ejército que había sido vencido, los desnudaban por completo y los hacían caminar enfrente de todo el mundo para que vean que el ejército ganador tiene la victoria completa sobre ese ejército. Lo que Cristo hace es exhibir a las potestades públicamente diciendo, mi muerte y resurrección ha quitado el poder de ellos sobre mis hijos. Díganme si eso no es algo digno de por qué adorar y alabar a nuestro Dios. Él triunfa en la cruz y le quita el derecho y el poder a estas potestades que tienen sobre los hijos de Dios, para que no gobiernen sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos o sobre nuestros deseos. Y ahora Cristo es el que viene a gobernar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos y sobre nuestro corazón. Ese es el acto más poderoso que ha pasado en la tierra, el acto de la cruz. ¿Se puede practicar la santidad en un mundo caído? Por supuesto que sí. Dígame amén. Sí se puede. Y no voy a decir, y siempre se podrá. Pero sí, sí se puede caminar en santidad en un mundo caído y en un cuerpo caído. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento producido por Dios en el interior de aquel que ha puesto su confianza en Cristo. Y no solamente eso, sino que Dios le ha quitado todo derecho que tenían estas huestes y potestades del pecado que gobernaban sobre nosotros. Y usted no tiene por qué obedecerle a sus deseos y a sus pasiones. ¿Sabía eso? Es como la historia de los elefantes. ¿Has escuchado que le ponen estas cositas de que son chiquititos
la cuerda esta con una bola de acero grandota. Claro, cuando son chiquititos, el elefante trata de mover el pie y no va a poder mover el pie. Pero cuando crece, igual es la misma cuerdita con el mismo peso, pero el elefante no se mueve. ¿Por qué? Porque de chiquito estuvo aquí en la mente de que eso no lo dejaba moverse, pero él puede moverlo tranquilamente. Satanás va a querer engañarnos y decir, no puedes caminar en santidad. Pero hay un motor, ¿recuerdan? El motor de la esperanza que nos mueve, porque comprendemos que sí se puede caminar en santidad. ¿Se puede purificar? Por supuesto, podemos caminar en santidad. Miren lo que dijo Billy Graham un día. La santidad no es un logro humano, sino la manifestación del carácter de Dios en nuestra vida. ¿Podemos practicar la santidad? Sí, porque Cristo me ha dado una nueva naturaleza. ¿Puedo practicar la santidad? Sí, porque Cristo le ha quitado el poder del pecado que tenía sobre mí. Hay un motor que nos mueve a purificarnos. Primero, practicando la santidad. Pero segundo, es un tema que Juan siempre viene hablando y es amar al prójimo. Amar al prójimo. Juan es bien amoroso, ¿se ha dado cuenta? Juan siempre habla del amor. Yo me hice una pregunta. ¿Por qué Juan habla tanto del amor? ¿Por qué considera usted que Juan habla tanto del amor? A ver, quiero que usted predique ahora ya. Yo no voy a predicar. ¿Por qué? Cuénteme. ¿Por qué Juan habla del amor? Ejemplo de la humanidad. ¿Quién más? Estuvo al lado de Jesús, conoció el amor. Muy bien. Él le copió la respuesta. ¿No vale? No, mentira. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Por qué Juan habla tanto del amor? Miren, muchas veces nosotros consideramos que para que Dios haya obrado en una persona de manera genuina, tiene que haber un testimonio grandísimo, no sé, pues o sea, imaginémonos eh, que venga alguien y no sé, sea el peor matón de la vida y viene un ángel con 20 alas y se le presenta, le dicen, oh, yo he venido a ti y tú vas a ser un escogido de Dios. Entonces el ladrón, no sé, pues se convierte y después viene el mismo ángel Gabriel. Bueno, y pasa cosas espectaculares y este hombre hace, no sé, empieza a abrir beneficencias y reparte comida a los pobres y tú dices, wow, en ese hombre ha actuado Dios. O sea, como que pensamos que son en las grandes cosas donde Dios actúa. Pero se ha dado cuenta que el amor es algo muy íntimo, que está muy dentro de usted. Que literalmente yo lo puedo ver a usted y usted está sonriendo, pero por dentro va a estar así, pero a qué hora se acaba este pastor, ¿por qué no? Ya que se cae, tengo hambre, ya mismo juega Argentina, Dios no es argentino, pero ya quiero, o sea, yo lo puedo ver por fuera muy bien, pero por dentro eso tal vez no es estar muy bien. El amor, queridos amigos, es lo que manifiesta que Jesús realmente ha actuado en una persona. Eso va a dar testimonio de que Dios realmente ha actuado en una persona. Pero no hablo del amor de, no sé, pues, hay una canción que es juntos, no sé, al amor de flores, no, 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 es un amor que va a manifestar muchas más cosas. Miren lo que dice el mismo Juan. Vamos nuevamente a Primera de Juan, capítulo número 3. Y veamos estos dos versículos, el versículo 10 y el versículo número 14. Dice así, mire, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice la escritura? No es de Dios. Entonces, el amor manifiesta que Cristo realmente actúa en nosotros cuando literalmente podemos amar al hermano. Y mira el verso número 14, lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, el amar al prójimo nos demuestra a nosotros que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida de gozo, de plenitud con Cristo. El poder amar genuinamente, y eso lo vamos a ver nosotros en nuestro interior. ¿Qué más demuestra el amor? El amor demuestra que realmente hemos conocido a Jesús. Venga conmigo el mismo capítulo 3 verso 16. Mire lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. ¿Por qué?
porque hemos visto lo que Cristo ha hecho, que fue dar la vida por nosotros. Entonces, Juan habla tanto del amor porque esto manifiesta lo que Cristo ha hecho en la vida de la persona. Si la persona puede realmente amar, es porque Cristo ha hecho la obra en esa persona, porque ya ha pasado de muerte a vida, porque ha conocido a Dios. ¿Cómo sería entonces un hombre que no ha conocido todavía a Dios? ¿Cómo sería su forma? ¿O cómo sería un hombre que aún anda sin Dios? Veamos los versos 12. Veamos un ratito el verso 12. Dice lo siguiente. No como, veamos el 11, dale un poquito de contexto, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como quién, como Caín, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Entonces, un hombre que anda sin el amor de Dios, que no ha conocido aún a Dios, va a actuar como Caín. ¿Y cómo fue Caín? Fue un hombre envidioso, fue un hombre vengativo, fue un hombre ególatra. Pensó en él, no en Dios. Esa es la forma de actuar del hombre sin Dios, que aunque por fuera aparente tener amor, sus intenciones son totalmente erróneas. Entonces Caín es una demostración de esto. Veamos también en el verso 17, el mismo 1 Juan 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra el corazón, contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, un hombre que anda aún sin Dios, sin el amor de Dios, es un hombre que no tiene misericordia ante la necesidad del otro. Y queridos amigos, no hablo solamente de dinero. No hablo de que solamente alguien tenga la escasez, un recurso material. Pero ustedes se han puesto a pensar las personas que aún no han conocido el amor de Dios y que necesitan conocer el amor de Dios. Y usted posee una riqueza que debe compartir. ¿Se ha puesto a pensar en sus vecinos? ¿Se ha puesto a pensar en sus compañeros del trabajo? ¿Se ha puesto a pensar tal vez en un esposo, en una esposa, en un amigo o una amiga? ¿Se ha puesto a pensar en ellos? Usted posee una riqueza, no suya, pero se le ha sido dada. Y usted los ve ahí peleándose, separándose, los ve ahí maltratándose, los ven agobiados, los ven y dicen que otros les hable de Cristo. Eso es ser egoístas. Eso es ser egoístas. Hay una riqueza y debe ser compartida. Entonces, ¿cómo es el hombre que anda sin Dios? Como un Caín, envidioso, vengativo, ególatra. Es un hombre o una mujer sin misericordia ante la necesidad, el dolor. Y Santiago acota algo similar y habla que la fe sin obra es muerta, hablando de alguien que tiene necesidad y usted no le da. Ahí sí estamos hablando tal vez de un pan, de comida, una canasta de amor. Viendo esa necesidad no lo haces nada. Es como una fe muerta, literalmente muerta. Y esa es la forma de un hombre que anda sin Dios. Pero, ¿puedo practicar el amor al prójimo? Dígame, sí puedo. Uy, Dios mío. Tan peor que Ener Valencia después del penal. ¿Se puede amar al prójimo? Sí, se puede. Tal vez algunos de ustedes estarán diciendo, Javier, tú no entiendes lo que yo vivo, tú no entiendes el daño que esta persona causó en mi vida, no puedes comprender la gravedad del asunto. Es verdad, tal vez yo no lo puedo comprender, pero Cristo sí lo puede comprender. Y todo aquel que ha nacido de Dios puede comprender qué es amar al prójimo, a pesar de cualquier cosa que te hayan hecho. Ahora sí le quiero contar un poquito de este hombre, Richard Wurmbrand, que lo cité hace un momento. Richard Wurmbrand, un pastor de Rumano, se convierte. Había vivido una vida de opulencia y se convierte al cristianismo. Este hombre durante la Segunda Guerra Mundial junto a su esposa se dedica a salvar niños judíos. Casi lo llevan al asesinato por ayudar a estos niños. Casi lleva al martirio. Su familia fueron asesinados por los nazis. La familia de la esposa fue asesinada por los nazis.
Pero en 1945 empieza una persecución en contra de él, porque en Rumanía fue prohibido hablar del Evangelio y las iglesias empezaban a ser clausuradas si no te alineabas con el régimen comunista. Entonces él abre una iglesia underground, o sea, ¿cómo se le dice? De debajo, como el subsuelo. ¿Eh? En 1948 lo logran arrestar. Las autoridades comunistas lo llevan a su primer encarcelamiento. Vivió 14 años en dos diferentes épocas donde él vive este encarcelamiento y fue torturado. Los primeros 3 años de su encarcelamiento, los primeros 3 años de su confinamiento, estuvo en una celda solitario. Era una forma de traer hacia el preso, llevarlo literalmente a la locura, porque no había ventanas, no había un orificio donde entre la luz, inclusive no hacían ruido los soldados, se ponían aquí unas especies de esponjas en las botas para caminar y que no haya ninguna clase de ruido. Lo pusieron en una celda que estuvo 12 metros bajo tierra, pero empezó a predicar en código Morse con los que estaban al lado. Y empezaba a hablarles así. Empezó a predicar el evangelio. Luego de esto, lo mueven a una celda, 5 años, una celda grupal, pero en cambio lo empiezan a mover hacia la tortura física. Lo liberan 8 años después, pero le dijeron que no puedes predicar. Sales de esta cárcel, pero no vas a poder predicar. Para esto, en su primer encarcelamiento, siempre visitaban a su esposa. Personas, eran soldados mismos que se hacían pasar por presos y le decían, mira, yo estuve en la cárcel con tu esposo, yo estuve preso y tu esposo murió. Varias veces quisieron sembrar en el corazón de su esposa que Richard había muerto. Luego de esto, en 1959, lo vuelven a arrestar, pero este encarcelamiento es el que marcaría una gran diferencia luego en el ministerio de él. Es ahí donde lo llevan a la tortura física y lo empezaron a quemar. Lo empiezan a mutilar. Lo empiezan a encerrar en congeladores. Luego de esto, lo ponían boca abajo con los pies arriba y golpeaban la planta de sus pies hasta que la carne se arranque. Al otro día continuaban hasta llegar a los huesos. Luego, este hombre es liberado en 1964 y es quien funda un ministerio que se llamó La Voz de los Mártires, porque empezó a luchar por aquellos que eran llevados al martirio por la causa de la fe en Cristo Jesús. Pero este hombre dijo lo siguiente: odia a los sistemas malignos, pero ama a tus perseguidores. Ama sus almas y trata de ganarlas para Cristo. Este hombre también dijo lo siguiente: fue en la prisión donde encontramos la esperanza de salvación para los comunistas. Fue allí donde desarrollamos un sentido de responsabilidad hacia ellos mientras lo torturaban. Fue al ser torturado por ellos que aprendimos a amarlos. Son las palabras de Richard Wurmbrand. Queridos amigos, el que ha recibido esta esperanza de Cristo, el que mantiene la esperanza de Cristo, se purifica a sí mismo. ¿Cuál es el motor de su vida? Es tal vez su posición, es tal vez su recurso, ¿qué es lo que le mueve a usted a actuar en la vida? Si su esperanza está centrada en Cristo Jesús, usted va a experimentar un motor diferente, un motor que lo va a llevar a purificarse a usted mismo, practicando la santidad, no por su poder, sino porque Dios ha dado a usted un nuevo nacimiento, porque Dios le ha dado la capacidad de hacerlo, porque ahora es Cristo quien vive en usted. No importa el mundo caído, no importa las tentaciones que vengan, usted puede practicar la santidad. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho posible en usted. Pero hay algo más importante que habla de purificarse a sí mismo. A veces cuando hablamos de purificación pensamos mucho en las cosas sexuales y pornografías. Pero hay algo que penetra mucho más y es el corazón del ser humano. Usted puede purificarse a sí mismo amando genuinamente a su prójimo. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho de usted una nueva criatura. Porque a Cristo usted le ha dado una nueva.
forma de vivir, una nueva forma de pensar. Porque Cristo ha despojado a toda potestad que podía gobernar sobre nuestros pensamientos. Por eso podemos caminar de manera diferente. ¿Cuál es el motor entonces que debe poseer usted? Si no solamente Cristo Jesús. Y su esperanza debe estar en la obra más poderosa que se hizo en este planeta, la cruz de Cristo. En esa cruz usted puede encontrar victoria. Pero tal vez hoy le hablo a alguna persona que diga, yo no tengo esa esperanza, pero hoy la puedes tener. Recuerda que el ladrón de la cruz, lo único que ese ladrón hizo fue, puso su esperanza en el rey que vendría, en el rey que perdona, en aquel que ha prometido hacer morada para nosotros y retornar. Si no tienes esperanza, no vivas sin esperanza. Hoy tienes la oportunidad de poner tu confianza en Cristo y vivir de manera diferente. Amén. Oremos.